Dios les bendiga, qué privilegio grande es lo que nuestro buen Señor nos concede, el poder compartir una vez más la palabra del Señor, el estudio serio, predicación seria de la palabra del Señor. Mis amados hermanos, un saludo cordial para cada uno de ustedes. El tema que vamos a estudiar el día de hoy: el andar digno de un cristiano. El andar digno de un cristiano es el tema a estudiar, a profundizar en esta oportunidad. En todas nuestras predicaciones, casi en su mayoría, hemos hablado de quién es el Señor, el favor de Dios hacia su pueblo. Nos pareciera idéntico al apóstol Pablo cuando él escribe su carta, y sus cartas. Él particularmente escribe sus cartas primero en asunto doctrinal, segundo en exhortación práctica después de la doctrina. Hoy vamos a estudiar 3 versículos del capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. El tema: el andar digno de un cristiano. Dice la palabra del Señor: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amados hermanos, el apóstol Pablo escribió esta carta a los Efesios aproximadamente o alrededor del año 60 después de Cristo. Recordemos que Pablo escribe su carta a los Efesios en 2 partes. La primera parte está del capítulo 1 al capítulo 3, la base de su enseñanza teológica acerca de la salvación, de la posición de la persona antes de llegar a Cristo y antes de ser salvo. Presenta que el hombre, en el capítulo 1, empieza con la alabanza al Señor y presentando su argumento del versículo 3 al versículo 14. El argumento del apóstol Pablo es que, enfatizando y alabando al Señor, que la obra de la salvación es la obra de la Trinidad de Dios. Porque en esta frase, mis amados hermanos, Dios Padre escoge antes de la fundación, versículo 4, del mundo, y Dios Hijo redime al hombre de su pecado. Versículo 13 nos enseña que es Dios Espíritu quien sella al hombre pecador para salvación. Dios Padre escoge para salvación, Dios Hijo redime para salvación, redime al escogido, y Dios Espíritu Santo sella al escogido, al redimido, y esto nos da a entender la garantía absoluta de la salvación. Pero también en capítulo 2 encontramos que la salvación solo es por gracia. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Hermanos, y esto nos debe llevar más adelante, específicamente en el capítulo 4, cuando el apóstol Pablo, después de esta enseñanza teológica, después de esta doctrina, empieza en el versículo 1, en el capítulo 4: yo pues,
preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hermanos, el apóstol Pablo acostumbra, después de haber enseñado una doctrina bíblica, cuando venimos a Romanos capítulo 12 versículo 1, también nos demuestra, después de haber enseñado la doctrina, y pasa a la exhortación práctica. Empieza diciendo, así que, o por lo tanto, ¿verdad? Yo pues os ruego que andéis como es digno de la vocación. Y también cuando venimos a Gálatas capítulo 1 al capítulo 4 nos enseña acerca de la libertad del hombre, pero en el capítulo 5 y capítulo 6 nos enseña de cómo el hombre va a vivir esa libertad, que ya no tiene que vivir a la esclavitud de la ley, tampoco del pecado, sino que tiene que vivir una vida agradable ante los ojos del Señor, disfrutando su libertad en Cristo. Ahora bien, el hombre, según el apóstol Pablo, debe vivir piadosamente porque ha sido escogido por Dios Padre, redimido por Dios Hijo y sellado por el Espíritu Santo. Su salvación es gratuita. Ahora pues va a vivir ¿cómo? Va a vivir dignamente de la vocación con que fue llamado. Mis amados hermanos, esto debe motivarnos a vivir cada día para el Señor. Pues esta palabra marca la transición de doctrina a deber, de principio a práctica, de posición a conducta. Esta es la metodología típica de Pablo, tales como Romanos 12:1, Gálatas 5:1, Filipenses 2:1, Colosenses 3:5 y Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1. Mis amados hermanos, y este debe motivarnos a vivir constantemente para el Señor. Pero también debemos de entender que es muy importante la palabra del Señor para que el hombre pueda vivir acorde a los principios elementales de la palabra del Señor. El mundo de hoy tiene su propio estándar de vida, pero también todo aquel que viene al reino del Señor a través de la enseñanza doctrinal de la palabra del Señor debe entender los estándares de la vida del reino de Dios. Y este estándar de vida es más alto. Nadie puede superar, aunque el hombre trate llegar a este nivel de vida que el Señor demanda al hombre. ¿Por qué? Porque Él ya le ha dotado y le ha dado su Espíritu Santo para que el hombre pueda vivir bajo el estándar de vida en el reino. Pero que también el apóstol Pablo nos enseña diciendo que él es preso en el Señor. ¿Por qué causa él fue perseguido y es preso? ¿Por ser una mala persona? No. Fue preso únicamente por anunciar el Evangelio. Pablo, al mencionar de nuevo su encarcelamiento, también esto encontramos
en el versículo 1 del capítulo 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, los gentiles. ¿Prisionero de quién? De Cristo Jesús. ¿Y cuál es la razón? Por amor a los gentiles. Su propósito es enseñar el evangelio a los gentiles, enseñar de manera adecuada. Antes de una vida saludable ante los ojos del Señor, siempre es importante el fundamento sólido, es la palabra del Señor. Es importante en nuestras iglesias una enseñanza, ¿verdad?, de las Escrituras, y constantemente debemos de aprender de ella todos los días de nuestra vida. Cuanto más aprendemos de la palabra del Señor, nuestra vida más va a parecer a Cristo. Cuanto más nos vivimos alejados de la palabra de Dios, no se puede ver que si somos cristianos o no. Pablo recordó con ternura a los creyentes en Éfeso que andar con fidelidad en la vida cristiana puede resultar costoso y que él había pagado un alto precio en su vida personal a causa de su obediencia al Señor. Y esta obediencia al Señor no es por fe. La fe nos lleva a obedecer al Señor. Si decimos que hemos creído en el Señor, nuestra vida debe ser concordante con lo que profesamos. Hay personas que dicen el día de hoy, soy cristiano, o porque alguna vez encontraron la garantía de la salvación, ellos creen que ya tienen su boleta de partida para con el Señor, pero resulta que no están viviendo la vida que el Señor demanda. Simplemente se están dejándose engañar. Es que la persona salva va a vivir según los estándares del reino. La frase que andéis como es digno. La noción de andar se emplea con frecuencia en el Nuevo Testamento para aludir a la conducta diaria de la persona que está en Cristo. Creo que debemos recordar Romanos capítulo 8, versículo 1, ¿verdad? Ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo, pero todo el capítulo 8 nos va a enseñar que hay una diferencia entre la persona que es salvo y que no es salvo, entre una persona que tiene el Espíritu Santo y una persona que no tiene el Espíritu de Cristo. Esta frase introduce el tema para los últimos 3 capítulos. ¿Cuál es? Digno. Transmite la idea de vivir conforme a la posición que uno tiene en Cristo. El apóstol urgió a sus lectores que fueran todo lo que el Señor desea y que les da poder en abundancia para que lo sean. Mis amados hermanos, cuando venimos a la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4 y su versículo 4, es importante leer y quiero compartir con ustedes. Hijitos, vosotros sois de Dios. El apóstol Juan llamando hijitos a los cristianos, sus hijos en la fe. Vosotros sois de Dios, los habéis vencido. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo.
Los que son del mundo, versículo 5, van a hablar las cosas del mundo. Y el mundo los oyen, porque son del mundo, son de su propio mundo, versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Cómo vamos a conocer a una vida, a una persona cristiana, en realidad salvo? Es a través de su vida. Jesús mismo lo dijo: por sus frutos los conoceréis. Es que si usted dice, usted cree, mi querido amigo, que es cristiano, pero resulta que no manifiesta el fruto de su justificación, de su redención, que usted no vive en santidad, no es cristiano. Mis amados hermanos, solo Dios nos da el poder para vivir conforme a su voluntad. A veces con frecuencia oramos y le decimos al Señor: Señor, yo quiero vivir conforme a tu voluntad. Pero resulta que desconocemos por completo la palabra del Señor. Es que no podemos vivir conforme a su voluntad si desconocemos la palabra del Señor. Usted puede ser que sea un cristiano de 20, 30, 40 años, 10 años, pero si usted desconoce la palabra del Señor, usted no ha crecido. Para que usted crezca cada día, usted necesita, en primero, que su conocimiento crezca en la palabra del Señor. Porque cuanto más conocemos la palabra del Señor, más nos vamos a vivir lo que conocemos. Es que el cristiano va a vivir conforme a lo que conoce. El apóstol Pablo, cuando exhorta a los hermanos a vivir una vida digna del Señor, el Señor llamó a la persona que está en pecado para que viva en santidad. Merecía condenación, pero Dios lo llamó para que viva en santidad, y esta persona va a tener vida eterna. La siguiente palabra que vamos a evaluar, la vocación, con que fuisteis llamados. Esto se refiere al llamado soberano de Dios a la salvación, como siempre en las epístolas, como por ejemplo Romanos capítulo 1 versículo 7: amados de Dios, llamados, santos. ¿Quiénes son? Los que están en Cristo. El texto griego registra estos tres privilegios distintos. Primero, Dios ha puesto su amor sobre los suyos como un sello. Voy a leer Romanos capítulo 5 versículo 5. Y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. También, capítulo 8, versículo 35, dice así la palabra del Señor: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y aquí va a nombrar los que podrán, pero no pueden: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Es que nada nos va a separar del amor de Él. Es su amor hacia nosotros. Número 2, Él ha extendido a ellos no solo la invitación general
y externa a creer en el Evangelio, Isaías 45:22, sino su llamado eficaz a su atracción a sí mismo de todos aquellos que ha escogido para salvación. Número 3. Dios ha apartado a los creyentes del pecado. Veamos el propósito: para consagrarlos a sí mismo de tal manera que sean santos como Él. Él mismo dice: sean santos porque yo soy santo. Y el apóstol Pedro también dice: sean santos en toda vuestra manera de vivir, porque quien nos llamó es santo. Por eso el cristiano debe de vivir en santidad. Gracia y paz. Este es el saludo acostumbrado de Pablo. Por ejemplo, 1 Corintios 1:3. El llamado eficaz que salva está mencionado en Efesios 1:18 y Romanos 11:29. Pero es importante, mis amados hermanos, saber esto primero, porque el Señor me demanda que yo viva en santidad. Pide de mí que yo viva en santidad para Él, a que yo viva la vida digna de la vocación con que fui llamado, el andar digno del cristiano. Porque Él me llamó y me salvó y me rescató. Y Él me ha dado su propia vida, por eso pide de mí que yo viva según los estándares de su voluntad. Versículo 2 de Efesios capítulo 4. Con toda humildad. Humildes. ¿Cómo vamos a ver a los cristianos? A través de su humildad. Antes de ser cristiano, una persona puede ser muy orgulloso. Pueda que esta persona se cree la última Coca-Cola del desierto. Pero cuando vino a Cristo, debe de aprender a vivir en humildad. Humildad es un término que no se encuentra en el vocabulario latino-griego del tiempo de Pablo. Parece que la palabra griega fue acuñada por los cristianos, quizá por Pablo mismo, para describir una cualidad que no podía describirse con otra palabra existente en la época. La humildad es la virtud cristiana más fundamental. Santiago, capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra del Señor: mis amados hermanos, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humildes. Y es la cualidad del carácter que Dios manda en la primera bienaventuranza. Bienaventurados los humildes o los pobres en espíritu. Amados hermanos, no tiene por qué el cristiano sentirse orgulloso, no. Debe considerar a los demás como a superiores que él, y él inferior a ellos. También describe y refleja la gracia noble de Cristo en Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8.
veamos la humildad de Cristo. 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló. A esto le conocemos la kenosis de Cristo. Asimismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Hijo de Dios, siendo Dios, se humilló a sí mismo. Entonces, alguien que se siente muy orgulloso, no podemos ver el carácter de Cristo en él. Suhel Michelin habla de la gloria de Dios en la iglesia, cómo va a reflejar la iglesia la gloria de Dios y cómo se manifiesta la gloria de Dios en la iglesia. Usted se ha puesto a pensar de qué forma usted está reflejando la gloria de Cristo, las excelencias de Dios, las maravillas de Dios. Mis amados hermanos, no pocas veces el cristiano ha fallado en reflejar, en representar a Cristo mismo, las bellezas de Dios. Ya no es tiempo de vivir una vida cobardándose en el mundo. Es tiempo de vivir y reflejar la gloria misma de Dios en nuestras vidas. Porque esto es lo que nos demanda el Señor. No hay forma en que el cristiano diga que está reflejando la gloria de Dios cuando no vive según los estándares que demanda la palabra del Señor. Para que pueda vivir según los estándares que el Señor demanda, debe conocer la palabra del Señor. Y debe entender que vivir separado del Señor, el hombre no es nada. ¿Por qué? Es que no ha aprendido a ser humilde según lo que demanda las sagradas escrituras. Cada día el hombre debe someterse a la soberanía de Dios y someterse a Dios en cada momento de su vida. La segunda frase que vamos a estudiar, mansedumbre. ¿Cómo vamos a identificar al cristiano? Porque es humilde y porque es manso, no menso. Es un producto inevitable de la humildad y se refiere a la actitud de un espíritu tranquilo con emociones y mente bajo su control. Mateo capítulo 5, versículo 5. Bienaventurados, felices los mansos. ¿Cuál es la razón? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esto es la dicha, la felicidad de los mansos. Mateo capítulo 11, versículo 29. Dice la palabra del Señor: aprended de mí. ¿Qué es lo que vamos a aprender del Señor? ¿De qué forma vamos a aprender esto del Señor? Que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí. ¿De qué forma usted va a aprender del Señor si usted vive alejado de la palabra del Señor? Usted no puede, porque usted no conoce quién es Dios. Para vivir según la voluntad del Señor, usted debe conocer al Señor. Cuando el apóstol Pablo estaba exhortando a la iglesia, quizás él lo estaba haciendo con lágrimas, pidiéndoles favor a que ellos deben de vivir
según la voluntad del Señor, teniendo un carácter de humildad, siendo manso. Y Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué hay cristianos? Solo porque ya conocen, quizás solo porque ya saben cantar, solo porque ya saben predicar, se sienten orgullosos. No son dignos del Señor. Todos aquellos que se sienten orgullosos no están reflejando las excelencias de Dios, de Cristo en sus vidas, sino están reflejando el carácter del mundo. Y esto no puede ser. Otra vez voy a citar a Suhal Mechelen, hablando de la gloria de Dios en la iglesia. La iglesia es portadora de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque es el cuerpo de Cristo. Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Verdad que usted se preocupa en vestirse bien? ¿En tener un buen peinado? ¿Tener una buena presentación? Cristo también se preocupa que la iglesia debe representar a Cristo porque es su cuerpo. Y por eso le dice a la iglesia, iglesia, aprenda de mí que soy manso y humilde de corazón. Gálatas capítulo 5, versículo 23, dice la palabra del Señor, mis amados hermanos. El versículo 23. Mansedumbre. Mansedumbre. Y Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice la palabra del Señor. Vestíos pues. El apóstol Pablo dirigiéndose a la iglesia en Colosas. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, y aquí viene, de humildad y de mansedumbre, de paciencia, de humildad y mansedumbre. ¿Cómo debe de vestirse el cristiano? Siendo humilde y manso. Amados hermanos, necesitamos conocer al Señor para vivir como Él. Hay personas que predican un poco fuerte, con carácter fuerte, diciendo que los cristianos tienen que vivir de esta manera, cuando ellos mismos no han enseñado quién es Dios, no han enseñado la naturaleza del hombre y cómo el hombre va a sujetarse a Dios cuando el hombre no conoce a Dios, cómo el hombre va a vivir conforme los estándares de Dios cuando el hombre no conoce la voluntad del Señor. No. Primero, el hombre pecador necesita conocer a Dios para llegarse a Él y conocer a Dios para vivir como Él demanda. La siguiente expresión que vamos a estudiar, paciencia. El significado literal de la palabra griega es longanimidad y se refiere a una paciencia resuelta que es el producto de la humildad y la mansedumbre. Cuando una persona es humilde y es manso, también tiene paciencia. Cuando la persona orgullosa no va a tener paciencia, va a demostrar su ego, su yo. No va a reflejar la gloria de Cristo, va a reflejar su propia gloria. Y su propia gloria no es más que la gloria del mundo, porque de eso se conoce el mundo. Pero a la persona que es redimido por el Señor se va a conocer por su humildad, por su mansedumbre y por su paciencia. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. Pablo sigue diciendo: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis paciente para con todos.
el apóstol Pablo sigue exhortando a las iglesias que los ha fundado en sus viajes misioneros. Pero también, queridos hermanos, debemos de aprender el significado de la palabra exhortación. La exhortación es motivar, no es regaño, es motivar. También será, por supuesto, muy importante, la llamada de atención a la iglesia para que viva conforme a la voluntad del Señor. Pero hay que hacerlo con una actitud de humildad y paciencia, no con arrogancia. Hay hombres que predican con arrogancia. No, mis hermanos. Es tiempo de que podamos entender la voz del Señor a través de su palabra. Santiago capítulo 5, versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Los profetas sufrieron y también tuvieron mucha paciencia. ¿Qué es lo que le hace falta a usted, mi querido hermano? Su paciencia. ¿Por qué? Es que usted no es humilde, no es manso, es que usted es arrogante, por eso no tiene paciencia. Soportándoos los unos a los otros en amor. Nadie va a soportar a otra persona si no tiene amor. No. La humildad y la mansedumbre y la paciencia se reflejan en un amor benévolo y aguantador a los demás que se expresa de forma continua e incondicional. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. Dice así la palabra del Señor, el versículo 8. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Ante todo. Sobre todo. Tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Si tú amas a la iglesia y encuentras error en la iglesia y encuentras a un hermano perdido, llámale la atención, exhórtale, motívale a buscar al Señor, a pedir perdón al Señor y demuéstrale con la Biblia cómo debe vivir. Y hágalo con paciencia. El versículo 3. La unidad del Espíritu. El propósito de todo ello es la unidad del Espíritu. Voy a volver a Efesios capítulo 4, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad concedida por el Espíritu a todos los creyentes verdaderos. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 6, versículo 17. Dice la palabra del Señor: pero el que se une al Señor, un espíritu es con el Señor. Anteriormente hablaba de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso debe reflejar a Cristo mismo, y es por esa misma razón de que debe vivir una vida agradable ante los ojos del Señor y para el Señor. Capítulo 12, versículo 11 al 13. Dice la palabra del Señor, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Hermanos, ha creado el vínculo de la paz
aquel lazo espiritual que rodea el templo de unidad. Versículo 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Aquí está el ejemplo. Versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo. Versículo 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermanos, ¿por qué hoy no hay unidad en la iglesia? ¿Usted se ha puesto a preguntar? Yo me he puesto a preguntar. ¿Por qué en vez de que haya unidad en la iglesia siempre hay problemas, hay divisiones? Es que no hemos entendido el propósito del Señor para su iglesia. Todos los que tenemos el Espíritu Santo debemos de unirnos todos con propósito, adorar al Señor, presentar el Evangelio como tal, vivir el Evangelio y andar dignamente, porque el Señor no nos llamó para que viviésemos otra vez más en el pecado. No, el Señor nos llamó para que podamos vivir de una manera digna, que dé gloria a Dios. En esta oportunidad quiero preguntar a usted: ¿usted representa a Cristo? ¿Está viviendo dignamente? ¿O usted está viviendo alejado del Señor, demostrando una vida incoherente con lo que el Señor demanda en su palabra? ¿Es en verdad que usted está produciendo frutos? Cada vez que usted llega en su casa, ¿está representando a Cristo mismo en su casa? Yo no sé. ¿Usted se conoce? Yo no lo conozco. Pero si hay personas que lo conocen, sí, su propia familia. Su propia familia lo conocen. Y saben de usted cómo está viviendo, si usted está reflejando a Cristo de una manera digna, si usted está andando como cristiano, o usted ha dicho que es cristiano pero no está andando como un cristiano. Es probable que usted no es cristiano y usted necesita escuchar el mensaje del Evangelio y ser salvo. Usted no merece ser condenado. Usted merece escuchar el mensaje de salvación y venir hacia Cristo y vivir la vida de Cristo, representar a Cristo mismo en cada área de la vida. Hermanos, ya no es momento de vivir la vida como se nos dé la gana. Vivamos para Dios. Cada momento de nuestra vida representemos a Cristo y reflejemos su gloria habitada en nosotros. Padre, te damos gracias por tu palabra, por cuanto, Señor, nos has hablado. En este día, en esta hora, Señor, por tu palabra. Es que tú no hay otra forma en que nos vas a hablar sino a través de tu palabra, Señor. Oh Padre, te damos a ti la gloria. Quiero pedir en esta hora por tu pueblo. Por favor, ayúdalos a vivir la vida que tú demandas, a que puedan vivir.
Padre, ayúdalos, fortalézcalos. Perdónanos, quizás por nosotros el Evangelio ha sido rechazado porque no estamos representando bien a Cristo, porque no estamos andando bien. Por favor, perdónanos. Y danos fuerzas para vivir la vida que tú nos demandas a que vivamos, Señor. Ayúdanos a representarte de una manera digna y coherente. Señor, bendice a todos aquellos que trabajan en diferentes instituciones. Dales fuerzas, ayúdalos a vivir la vida que tú exiges que se pueda vivir, Señor. Padre, oramos a ti en el nombre de Jesús pidiendo fuerzas. Y quiero orar en esta oportunidad por las personas que están pasando momentos difíciles. Dales paciencia. Ayúdalos a adorar tu nombre. Señor, te exaltamos. Te honramos con todo nuestro corazón. Señor, glorifica tu nombre en ellos. Oh Señor, aquellos que están pasando momentos de tragedias, han perdido familias, Señor, por diferentes situaciones de la vida. Señor, por favor, ayúdalos. Y los que están sufriendo por las inclemencias del tiempo, dales fuerza, ayúdalos, Señor. Oramos a ti en esta oportunidad, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bendice a mis hermanos del canal 12 Evangélico. Ayúdalos, dales fuerza, Señor, para que ellos puedan mantener el canal y ser de bendición cada momento, Señor, para muchas vidas. Oramos a ti en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga grandemente. Gracias por estar con nosotros, por escuchar la palabra del Señor. Saludos a todos los que nos escucharon y los que nos vieron el día de hoy. Hermanos, un fuerte abrazo, un saludo para todos. Dios les bendiga. Bye, hermano.